Primero tenemos el tema de Salman Rushdie. Salman Rushdie está mejor. Ha hablado con la policía, le retiraron el ventilador que tuvo que usar al principio, que había sido apuñalado en la garganta, y ha hablado. No sabemos cómo está, no sabemos si realmente va a perder un ojo, como le había dicho su agente, no sabemos los cortes en los brazos o en el hígado que tanto efecto han tenido, etcétera. Pero lo increíble es que el asesino, el intento de asesino, el responsable del atentado, se sorprendió de que Rushdie estuviera vivo. Acaba de dar una entrevista y dijo que sentía aversión hacia el escritor por haber atacado al Islam. Él dice que lo de Irán no tiene nada que ver, que Irán no tiene nada que ver, que él respeta mucho al ayatolá. ¿Cómo dice? Sí, dice, respeto al ayatolá, creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré sobre el asunto. Si cree que el ayatolá Ruhollah Khomeini es una gran persona, está un poco perdido porque murió en 1989, el mismo año que emitió la fatwa en contra de Salman Rushdie por los versos satánicos. Él dice que leyó un par de páginas, que no lo leyó completo, que vio muchas charlas de Rushdie y que por eso decidió atentar contra él. La religión hace eso. Dice aquí que la ignorancia mata. Pero la ignorancia no solo te mata a ti cuando no sabes lo que estás haciendo. La ignorancia y la religión es el imperio absoluto de la ignorancia. Mata a otros. Mata a las víctimas del Estado Islámico. Mata a los niños canadienses de tribus, de pueblos originarios canadienses que fueron sacrificados en las escuelas católicas canadienses durante muchísimos años, tratando de incorporarlos al mundo occidental, lo cual yo creo que está muy bien, pero no tienes por qué excluir su experiencia cultural tribal del hecho de que te aprendan matemáticas, álgebra, historia, física, química y electrónica, ¿no? Yo creo que no está peleado. A mí me sigue gustando muchísimo la música folclórica irlandesa y canciones de hace 200 años, y no quiere decir por eso que tenga yo que rechazar todo lo nuevo, o al revés, que como ya existen las ecuaciones de Maxwell que te explican cómo funciona una guitarra eléctrica, pues entonces aquello otro ya es basura. No, son basura las tradiciones que pueden ir en contra del conocimiento, pero la cultura en sí y la pertenencia a un grupo y sus tradiciones y eso, mientras no las lleves al extremo, están muy bien. Pero esos niños fueron víctimas. La ignorancia católica y la ignorancia de los líderes canadienses mató a esos niños y mata a mucha gente. La ignorancia mató a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Es notorio, sin embargo, que el hombre que intentó asesinar a Salman Rushdie esté en la cárcel y tenga la esperanza de un juicio justo. Un juicio con garantías, donde su defensor de oficio ya empezó a presentar una serie de recursos diciendo que había sido detenido injustamente y bla, 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 lo que tiene que hacer un abogado. Para eso están los abogados. Pero siempre hay que pensar que este hombre tiene derecho a un juicio justo, con garantías, con un abogado, probablemente con un jurado, cuyo abogado además tendrá derecho a seleccionar ese jurado. Es todo lo que no tuvieron las mujeres lapidadas en Irán, los homosexuales colgados de grúas en Irán, las muchísimas personas que son ejecutadas todos los años en Irán, que sigue manteniendo el segundo lugar mundial en ejecuciones después de China, donde tampoco nadie va a tener un juicio justo. Y simplemente quería yo señalar esto porque me llama mucho la atención que alguien que va a matar a otro por su fanatismo religioso esté protegido por las leyes que nos hemos dado. ¿No es raro?